viendo allá como importante. Primer momento, exploración. Primera es motivación, la segunda es propósito y la tercera es saberes previos. Saberes previos. Entonces, Motivación, propósito y saberes planteo la previos. pregunta, es el detonante, el encabezado que yo esperaría para el plan de aula, la pregunta de trabajo de la secuencia didáctica y vienen los momentos. Okay, exploración. Primera acción, motivación. La motivación es para responder la pregunta problematizadora, no es una motivación abstracta. ¿Sí? Si no es, ay, vamos, Colombia cuenta contigo, porque este es el gobierno de motivos para querer avanzar. No es esa motivación. Es una motivación completa para la pregunta problematizadora. Si la pregunta problematizadora era cómo debemos organizar los elementos de la cocina para que ocupen menor espacio, ¿qué hacemos para motivar a los estudiantes frente a esa pregunta? Tengo muchas opciones. Se me ocurre el testimonio de un padre enterrado cuando lo dejan el cuidado de la cocina. Se me ocurre una fotografía de una cocina desordenada. Sí. No sé, voy a traer una canita de cartón y que echen ahí los objetos, yo los muevo allá y ¿cómo es? ¿Cómo lo organizo? Y esas son acciones de 2 o 5 minuticos, no es quedarnos toda la sesión allá motivándonos, no. Sino que doy un detonante para que la secuencia didáctica inicie. Va el siguiente, que es el propósito. Y el propósito no es más sino decirle al estudiante qué quiere uno que ocurra en la clase, pero ese qué quiere es en términos de los desempeños y baje del lenguaje. ¿Sí? Y eso hay que hacerlo sí o sí, los de hacer su reubicación salarial. ¿Qué es? Estudiantes, hoy vamos a aprender que los números naturales y las operaciones geométricas nos sirven para poder organizar los elementos de la cocina y otros más elementos del espacio. Ahí está. Eso hay que decírselo al estudiante. Porque si no se lo digo al estudiante, lo que ocurre es que él no entiende. Y si no entiende, es menos probable que él no comprenda. ¿Sí? Entonces, perdón, es más probable que él no comprenda. Siguiente acción puntual: identificación de saberes previos. ¿Cómo identificamos los saberes previos de los estudiantes? Muchas opciones. Preguntas. Bueno, lluvia de ideas. Bueno, hagámoslo por preguntas, que fue el primero que nombramos. Entonces yo voy aquí a la cajita. Es más fácil. ¿Cómo organizamos estas cosas aquí en la cocina? ¿Cómo estudiantes? ¿Listo? No se pongan abajo los más grandes. ¿Usted por qué sabe que son más grandes? Volumen. ¿Qué es mayor que? Volumen. ¿Y usted cómo mide eso? ¿Qué estoy haciendo ahí con esas preguntas? Explorando, si sabe, no sabe. Sí. Elementos previos de idea, esperaría lo que sea. Y si identifico que no los saben, pues coherentemente para la estructuración los empiezo a incluir desde más atrás. ¿Qué viene posteriormente? La estructuración. Y ahí en la estructuración es cuando abordamos formalmente los famosísimos saberes, los temas, los conceptos, pero conceptos para responder la pregunta. Entonces, ¿qué necesito para responder la pregunta? Ahí sí necesito saber unidades de medida, área, volumen, cómo hacer Magnitudes. y se llama estructuración porque hay 3 posibilidades de estructurar al estudiante. Cito al señor Luis Nolte en Pedagogía del Conocimiento. Puedo hacer heteroestructuración, puedo hacer autoestructuración o puedo hacer interestructuración. ¿Qué es heteroestructuración? Que al estudiante lo estructura otro. Del docente, otro? de aquí para allá. El docente. Entonces ahí entrarían los modelos según la definición del señor Rafael Flores. Los modelos de corte tradicional. Unidireccionales. Claro, donde hay una fuente de información, o sea, en ese modelo, ¿qué yo haría? Cátedra. Sí, sí, sí. Allá yo sé todo, yo sé las artes, los volúmenes, usted me escribe allá, escriba acá en el cuaderno. Ese es el modelo. Heteroestructurados. El otro es el autoestructurante. Estudiante se estructura a sí mismo. Constructivismo. ¿Sí? Entonces, Una parte. porque ahí se espera que el estudiante, dado que se estructura a sí mismo, no tenga mayor intervención del maestro, ¿cierto? O del docente. Aprendizaje autónomo. Ahí es entrar, como dice María Montessori en el libro abierto de la vida, a diseñar situaciones que queden aquí mismo aquí a la referencia. El aprendizaje por descubrimiento, en términos de lógica. Escuela activa, escuela nueva. Ya vamos a hablar de la definición de entonces.
Pero entonces ahí lo que debería es pensar en una actividad, por ejemplo, para que piense, cree una fórmula, que no necesariamente es la que yo le diga, sino otra, que le permita calcular el área de un círculo. Él dice el círculo, de calcula sumándole este y este, ya. Puede ser que le sea útil o no le sea útil, pero el mismo encuentra eso. Lo que ocurre es que en ese modelo hay un problema gigante, el tiempo. Y en las áreas que tienen mayores acervos culturales, pues el tiempo no nos va a dar para que el estudiante haga esas construcciones de años y años. No porque yo coloque un estudiante bajo un árbol de manzana, va a deducir la ley de la gravedad. Entonces, ahí es complejo el tiempo. Y el último, que nos corresponde a nosotros como institución, porque así lo definimos dentro del constructivismo, es ser interestucturantes. Es decir, que el estudiante se estructura en la interacción con el compañero, con el conocimiento y con la tutoría del maestro, que no es sino una tutoría guiada, mediada. Entonces hay una mediación, hay unos recursos. Por eso me amplíen los recursos con ustedes, dado su modelo. El modelo. Entonces, ¿qué se esperaría que hagamos ahí? Que yo como docente prepare el material para que el estudiante en grupos de trabajo empiece a hacer diferentes acciones. Colaborativos. Y yo espero que el docente esté por allá ayudando, pero nunca acá, o bueno, habrá ocasiones en que se requiera, pero no todo el tiempo, haciendo algunas aclaraciones. Pero es más en cada grupo. Ese es nuestro modelo de síntesis. ¿Qué se espera que haga ahí? Estructuración. Pero hay que hacer el estudiante comprender, no aprender. Porque aprender, competencia, uno aprende es haciendo, como decía el señor Cole. Entonces la parte práctica es cuando uno pone al estudiante a hacer, y ahí sí es cuando se desarrolla la competencia. Entonces aquí es cuando le digo al estudiante, listo, ya aprendió sobre los números racionales y todas esas cosas ya relacionadas con ángulos, medidas, fracciones y todo eso. Bueno, listo, ahora sí, cójalas de la cocina, pero de verdad cójalas, mídalas y compruebe su hipótesis de organizarlas de mayor a menor a ver si tenía razón, según su volumen. Calcule el volumen. Eso. Y si tenía que hacer la carta, pues ahora haga la carta. Sumérjalas en agua. Y si tenía que experimentar allá con el lote, pues coja el lote y hágale de que tenga el lote. Por eso decíamos que la pregunta tiene que poder resolverse. ¿En cuál etapa? En la de práctica. Ahí es cuando la resuelve. Ahí tiene el estudiante el nivel básico de la competencia. Y le doy un abrebocas para lo que vamos a hablar más adelante, que es la evaluación. Pero recordemos que hay 4 niveles en la evaluación según el decreto 1290-75-2015. Pero básicamente es esto. Hay 4 niveles: bajo, básico, alto y superior. Bajo y básico definidos en la ley general, bueno, en el decreto 1290. Le dice bajo, que no tiene la competencia; básico, que sí la tiene, pero nunca define ni qué es alto ni qué es superior. Como el estudiante ya tiene la competencia, porque acabó de hacer algo, ¿en qué nivel está? Básico. Ay, la hizo muy bonito, sí, hermoso, es básico. Pero es que la hizo súper bien, es básico. Entonces, ¿cómo hacemos que sea alto y superior? Para eso está la siguiente etapa. Transferencia. Utilizó el conocimiento. La posibilidad que él amplíe, ahora sí, ya no solo se limite a la cocina, sino otras posibilidades, o por lo menos no vea solo la cocina típica colombiana, sino que vea otras posibilidades de otros países y empiece a mirar allá, ahora sí ya se amplía y abrimos ese mundo gigante de posibilidades. Pero ¿para quiénes estudiantes que sean? Llegaron ya a lo básico, ya es lo básico, listo, ya medio hora sí, ábrese al mundo de posibilidades, porque ya tiene lo básico. Entonces ahí podemos jugar con muchas posibilidades. Profe, yo puedo crear un manual para venderlo a todas las familias que les digan cómo ordenar la cocina. ¡Cállate! Emprendimiento. Entonces ahí tocamos ya los 4 momentos, con una más o menos aproximación de secuencia didáctica de trabajo. En nuestra educación. En siguiente sesión nos vamos a extender con el momento hasta que hagamos secuencias didácticas bien bonitos. Nuestra educación no enseña Y evaluación. Sí, y en evaluación más aún, porque vamos a comparar las evidencias de aprendizaje de los momentos y vamos a poner los resultados particulares de estos estudiantes, cómo les fue, y abordamos. No los quiero agotar más el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo.